El año ayawai que hermano tactas sabilal ora kota pasel tibocole unech inun la junen gabil kicho hasta 1967 para que chan naik hoy bayel chuno la gelas chunik y le kilachkope pero junca cal ayawai cosikota pasel y jun som iklumane shvinachti mukta chail Tomometi aile shvinah kojiktok y las sons baiki ti vale que las sons baik la yo que sanik ti cachue jajet el antibone chaval kusi aparato chaval kusi de 1967 kicho la junem gabil tibune según las caí que es la yalik ti banquilele ticket ti mole ticket ti pasaro ticket la yalik Lakshati y Juan Geliste que Lakshata ko Laksha lasas chiqui y las kilte no chalun patas tas patitote entonces keliti dejna pateta saktu tas pati bis balivi yo pati torre de yo antena despati saktu yo muken y saktu ciertamente las kil entonces ayabaik mi muyuka babinohi hoy calok de radio entonces alali kot kutitas nati kun chuno lagene melel kakem ta ko yuni ololetige lagemik machete setahtik ta machete scholiges tibages kobige yeike solel tichiche malem tas pa chokon tinae entonces las yalik Tiglomete chantana, la chiquinae, que pedazo bac al altar de valegetica, teclum chamula, autoridad. Y te hoy si na bet las kills, na te kilu ni bac las cosas que lachti ali la chiquelita copti yane. Entonces, hayunun tichono la gele oyi xonosh, oya hunchim, y te paraje, y shi batel, y logik batel. Va sayunaita la jovel pero tz'akalto entonces las cabes melol y tote mauchunolagel con tradición pas antelal pero alalti hechkota pasel taje entonces likai hoy un cholpop puchutas shal del evangelio a ababinoy Miguel Cashlan Miguel Cashlane, Mau Cashlan, Jajun Tzotzil, de Oita, ta Chamula, Nakal, de ta Yaalvakash, ora. Y Vaita, Miguel Cashlane, y un snalesh copo de español, snash pata finca, y lo el de español. Pero allá va el angul, ora del evangelio, y le quilat cope, entonces, Miguel Cashlane, Chiux cuñado Domingo Aguilar. Entonces, Tzaik Amtel, Amdicta ciudad. Pero te las Taikun Vini, creo que un ahora alemán, Tashkopo de inglés, Scan Vinik, porque hoy Amtel es un chitón, es un granja de pollo, pero te las ja, Mishush, Chanom Tasvanik, Tabazikov. Palabra por palabra, las gelomtasik, la chanomtasik, entonces munakus jalil y likshan batzikopti, un vinik y un americano tal. Mau Keche tal es un misionero, cholkop al lekilal un Dios. Después para las chanti batzikopone, likyal beti chim persona, Miguel Cashlan, Domingo Aguilar, Tijas viniti misionero muslaik tistuike. Likyal tabatzikop kushul tihtotike shilikel ti misionero. Tikahwal tike ja Jesucristo, Jesús las milikta cruz. Ja cham las mal chichel tas vende las toch multik. Y leklach yaik buy ti Jesús taje. Hace 2000 años y cham. Las colta epal gente, epal cristiano. Abols baik, ta chamel, ta bocol, ta meón, ta pobreal, al altar de cajualdigue, a las colta, shiti misionero. Entonces, y Oshuk, Abola baik, Kachildak, Abutabalal,
Avos vecte Jacobel, aus de Chamel. Hoy un Dios kushul, hoy un Dios mu, hoy un Dios doch alasva. Muyukta ta manel, muyukta ta in, ta matanal, hanome, ta chunike. Y leklach yaik, ora shana kushi schabilan ostal del Evangelio. La caiti historia une, jata schabilal entre 1958. 58 hostal el Evangelio. A ti Evangelio tajone, ora no pajital yantik, ora no pajital viniketik, hoy svokolik, hoy yakubeletik, hoy guchu mushkolik de chamel. Ota yondoniti, tiba Miguel Casane, ota yondoniti Aguilar, Domingo Aguilar. Entonces lik cholik bal a su familia, lik cholik batel. El Evangelio calasdota lishbatlita nichen de primero con familia, otra familia y otra familia. Después el Evangelio ne pat calalto saktu, pat calaltota mukem. Después pata holcemen tanis patel 18 comunidad y puk patel el Evangelio calal. La saikti Miguel Casane, Shkola nukti chameletike, Shkola nukti bucho Shakube, Shkola nukti bucho Svokolike, Ti iloletike también las chunik Dios, bucho las chunik, y Hechi Puk Patel, el Evangelio, Puk Patel. Ora, que hermano ta, hoy van junchim, muyuklek la yilik, Miguel Casane, hoy muyuklek la yilik, tita Spukpal, ti kolele, ti Kushpineleti, ti lequilalti buchu abosbay. Entonces un kutik también di kot kutik las cabes melol oya buchu kutskalal las chunik. Bune las chunjabalta, masa tsakali chishatali. Y bune abosbaek, bune también echem bokol, iftote jajun pasposh, jajun tradicional, jajun pas amtelal, pas martomail, pas yan skurusil, kaishi, yandele. De hoy un kutik, tas channels, tigel di bobes, tigel di arpa, tigel di cordones, las tigba kutik también, ta yuchel di poshe, di escotol, pero las capta kutik di diose, muchas y kol kutik, abol ba kutik. Al final, Aksakotik va a etilekil atkope. Y likolkotik, por fe, likolkotik, kalalachungotik. Pero hoy tikahualdike es kutkutik, ti Miguel Casanet, tikahualdike kushul, tikahualdike osmukun, tikahualdike lioitashal. Por eso hoy kitoftal la Santa Biblia. A ti Santa Biblia ha chulkoptik totike, chulkoptik kahualdike. Lio chwina kus elan lo ilah di kawal di Cristo kus elan di chule Espíritu tal spati ontonale ito tuhom alaks balak kai kalalak chune likol kalalak chune lak takutik di sikete di skushete. Entonces tas kabilal. Ahora en 1976 Pukemsha oya 18 paraje di lekil atkope. Sigue antes de Miguel Casane, sigue Puktal de Lequilachcope, sigue Tascoltan de muchos Vocole. Pero en el año 1976, de Likli Vocole, las Kitschkudik Nutzel, ahora las Kitschkudik Chukel, hasta el Batkudik Tacteclum, Long Mahbikilbat, Long Pechatikbat, Kodik Milvane, Abol Bakudik Lokotik, las Comes Nakotik, las comes kusi hoy kungutik, heche kujak lapo kunkulibi, haesh lokobal, haesh libato, haesh dikilda presidencial de Agustín, creo que vaya espectal de presidente eche, es la yal, mi ya suta lumal, ya suta paraje, ya pasti tradiciones, ya pasti costumbre, sutan batel, manaklan, y las cal muy kusi leglas ta. Hanos Mulil, Hanos Jacobel, Hanos Post, Hanos Chamel, Hanos Bocol, las Carmel Chilopal. Avol Bali Kota Hopel, Hesi Yandik para Avosba, Chaval Bel Puti,
chaval ta inguti, chaval camtel guti, pero la kilbe guti, smukul satsale Diose, muy uglis komzan guti, likavda guti, mi hot kushilot Dios, mi hoti akwalilote, mi hoti la chame, la lafta cruce, goldabanet, golden guti, y kolilialti Diose, la swansva, muy uglas tenun guti, muy uglas pahan guti, ahora, quiere brilo patel, casi 18 años quicho, y ahora tanata pasa a cumplir 60 años, y las que está shatik panamil kutige, las que está dignakutige, masa yutil, masa mejor bendición las no kutige un Dios. Porque kushul, porque mu, porque alaxba, manchu mili o kutig, melel muy bujuskan, skomes na, skomes yosil, skomes panamil, muy bujuskan, pero kush las kai kutig. Yun hesh las canti Diose, kalalik otko digne, halahlik escutik, primer colonia, la nueva esperanza, naohik, feta tan yokwitz, chacotita jobel, colonia, la nueva esperanza, primer colonia, las paz fundar, ta 1978, la tacoti. Ahora choti ti templo tiene, ahora ti templo tiene choti, solamente 15 por 25. Las melchan cuti. Pero tzakalto y pasen ampliar otro 15 por 25, basta 15 por 50 y templo te ye. Porque shkot o li buchos vokole, shkot o li buchos yakube, shkotik ti buchos chamelige, través de oración, través de súplica en Dios, naka shkolta y shkolital. Y gracias a Dios. Pero Kalal, Otzha Vilal, Ayabay, en 1981, un día 24 de julio, ahora Ayabay con di Miguel Caslan, Yich Albel, Oyak Oblal Chavich Milel, Tamesha Smilik, de Amule Hadicha Choldiscopise, Hadicha Pukpal del Evangelio. Las cae Kudicha Chapala Oblal. Chavicha Milel, Miguel Caslan las llama, Miscan Dios yeji chame, Yunjali Pachti Camdele, Yunjali Kalal Tsusti Camdele, Limuyuchkat Konton, las Chunti Capwaldige, Na Okshabuchi Bat, Oy Kushle Haspatel Osi, Musha Wata Wontonik, Musha Ok Ik, Azach Ok di Anzetige, Azach Ok Ik di Chunala, Kai Kudishati, Chapalak Oblal Chavich Milele. Snachtotik mi hez la yakye, snachtotik mi hez kan shatsuti kamdele, dispuesto das kafti kushekal das vende dilekilatkope. Y kota paselo no shun, shanak oyebal stohol y chakel di Miguel, ja 60,000 las pasic trato para que chichmilel di Miguel Casane. 60,000 pesos. Ahora tibucho milvane, también vayas betan. También dibucho yak di takene, chamjae, tal hun mantal hun castigo ta akon. Ayawai kun, kalalit sakel, kalalit, petel ochel da carro, hoy wakim yakwal. Las tiki ochel da carro, directamente a la hichi patel da huala que dicta chamula. Ahora sí las hak bikti, Miguel Caslan ayawai, mautahut. Halach yal stupid milvanage, porque lo que da chukel. Hakpatik Miguel Caslane. Mi chawak ave, uta kalal tesha ol takal pech billa. Mi chatzom skotol di Biblia. Mi hunuk Biblia chkom da chamula. Mi chawak ave chatzom. Pero yun chachik di Biblia. Mi hunuk evangelio da chamula. Yun stum skoplat skotol. Utek alal pech bilshatik Miguel Caslan. Kusilak yan. Shu takpas mandal dak tzom di Biblia. Hakuchali kicho talebi la Santa Biblia. Shu chkalmantal akoshit chik el di Biblia. Pero lismuk ul satsali Diose mustak makel. Atisbu el di Diose mustak pasel encajonar, pasel detener, es poder de Dios. Bueno, buita Dios echa hijo tal. Kushul di Dios hoy te vina él. Algo cha acostak das ángel actas pohot.
Dios es li oye. Ahora, kusi lakyal. Kusi chak anja pasik, li oyun, dispuesto por el Evangelio. Michicham, li oy dikbektale. Dichulele, mushatak tamilel, hoy das conti Dios. Ahora tijuale que ditene, mucho valiente, mucho hoy poder yun, una vez, con la bala, una vez acogí. Entonces, ese momento, hoy un vinik, chune la geltosh, y las kohtikin, y las yalbun discopiose, las yalbun divinita, ahora, hija y milvan, mucho valiente, y las yalbun, entonces ahora nos, mal machete, mal puñal, sino que jajun, cuchal pica hielo, chabos de cuta, dilintico hielo, jalas zap betayonton. Auto Dios ne, acostalo con. Como chcopo, todavía chcopo, pasó, ticus canabón. ¿Cuál viene que tiga? Yanto vueltas, zapik, y sigue shlo ilane, la setpik li yoke. Hasta las setpik li yoke. Sigue tochkelvane, ahora las pitzpe, tisbexate. Atik milvaneje, las bikbe, kushul tisbexate, las bik ochel. Y hecham. Pero como para que mush optica, pija Miguel Casal, hasta las chobik tisate, hasta las hosik, cuya hosik, beket, vakash, hasta las hosik tisjole, spitzbik tisate, setbik ye, hasta hech, hasta la jikik patel, tamil bil tulan, yo bus el, orashpata, ta jun pajalton, jate las chukik, jate las hipanik, jate chamti, Miguel Casane, tas nopik, ati mucho tik ta autoridad, chamti jun cholcope, chamti jun mucho tas pukti lekilat cope, tas nopti lach, stum el evangelio, mooch, kalal chame masto pol, kalal chame masto epa, kalal chame masto vinach satsali Diose que hermanotar. Por eso ahora, chaviltana, echem amtehli Diose, echem chkoltavanle Diose, tas koltali mucho abosbal, muchos bocale, y gracias a Dios. Hayonun, kechvai disbektalne, kechlaftavone, y Miguel Casane cham, ta 24 de julio de 1981. Hayun chkalboshuk, mushan naik, une las caitas queremos las caí, y gracias a Dios y muy bafti une. Y tzakalto al cham de Miguel Casane, ahora, muchuta somanun, muchuta shwalvanun, las pasotique, las sons batis chuno la gel, como el templo de Nueva Esperanza, como 2500 oshida templo. Y queremaldo tibune, tajwa antik un pastor. Las básicas oración, jato lokbi, jatashkom Salvador López. Yun hetz canti Dios one, yun hetz canti kahwaldigne. Desde allí, la yikun di Dios, ahora li dicta amtel, tas cholel el evangelio, tan alik hermano tarshi muyuba, oisha di iglesia tajkele, casi pocha tajkel, 100 iglesia, palabra miel, y chavaiti radio, palabra esperanza miel, un director de la radio. Hachkilun ha es las anun, es las kushbinin de Dios, y hechi amte palyun de Dios, hayun historia, ayechkaiti, pero kusichkal bochuke, gul mauk un misionero, sino la gracia, la bendición de Dios, julta todo el día. Mi voz hermano, mi voz amigo, mi voz chayemot, mi voz dubemot, mi voz otapicio, kahualtique, chkoltaban, jesas koltones. Dios, chayikoshuk, Dios koltoshuk, libre, ocha templo, un templo, mu kapajoli, mu sokabontonik,
kahwaldige anjis kotolti anjis kushbuno kotolti mubuchis tenotik hasta orale mejun chunolaje mejun yakube mejun bucho mushofti quinto, pero el amor de Dios es grande, el amor de Cristo hun yutzil que hermanota kutzkalalta Jaetz Melolgul, Tiscopiose, desde el año 1958, Kultah Lumaltik, San Juan Chamula, el Evangelio. Monamilawai, que hermanota, Kutzkalalta, Ayunun, Mustak Makel, Tzatzali Diose, sigues para salvar, sigues para bendecir, sigues para estoivan. Manchumi bones lagel, manchumi laksha, magno un pastor, eplach y pastor etique. Eplach que cholco petike, que más oita ochtikinele hati Miguel Casano. Hay un tzotzanika katolik, mi vota chono kicha, abigipa, musavik tabay. Mi vot mukta chono, mugnati kushora chikot kahualtik, pa que shamuyoba, shakusha wonton, shakupin di bendición. Unela shakupin, la shakaeta yutzilal, slekilal, tichul Dios, melelti Biblia, melelti scovio, mubushlo lavan, mau. Es verdad la palabra. Kushlechal lekilal svatelosit. ¿Por qué ti kushlechal lino me kalashlaje? La vida es un temporal, pero más allá hay otra vida que es paz ofrecer de Cristo, es la vida eterna. Kushlechal svatelosit. Con la valik, que es la valik un espacio, gracias al comité, gracias a Cotic, a gente que es la Pucute, las calcus en hostal discoveose y ya han dicho. Pukta fujun comunidad, fujun municipio y Colyastotic, pues jajech y bendición, no es la calvo su breve historia de Miguel Caslan. Entonces, y Dios les bendiga, Católico. Listo.